Hola, ¿qué tal? Continuamos con el curso Fundamentos de Sistemas Operativos y con esto vamos a cerrar el tema Sistemas de Archivos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Pues vamos a ver la arquitectura del sistema de archivos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo se va construyendo el sistema de archivos? Es decir, ¿qué vamos a ir desarrollando poco a poco o cómo se ha ido desarrollando ese sistema de archivos? Podríamos decir que al más bajo nivel, a nivel de hardware, tendríamos funciones que me permiten hacer operaciones de lectura y escritura en sectores físicos, cilindros y superficies de la unidad. Normalmente estas funciones las provee el hardware, ¿de acuerdo? Y estas funciones que provee el hardware, sobre estas se empiezan a construir funciones. Y las primeras que necesitamos construir son funciones para hacer operaciones de lectura y escritura en una partición del disco, ¿de acuerdo? Es decir, para que estas funciones se puedan implementar, requerimos que ya exista una partición, ¿de acuerdo? Al menos, y se requieren datos de la geometría de la partición, ¿de acuerdo? Es decir, información que va a estar en el Master Boot Record. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí está la tabla de particiones y ahí se describe la geometría de cada partición. ¿Sí? Entonces, estas funciones se usan o se pueden utilizar una vez que tengamos hechas las particiones en el disco. Ahora, una vez que tenemos desarrolladas las funciones para hacer operaciones de lectura y escritura en sectores lógicos, vamos a tener ahora funciones para el manejo de los mapas de bits, tanto para el mapa de bits del área de nodos I, como para el mapa de bits de los bloques de datos, ¿de acuerdo? O del área de datos, ¿sí? Aquí voy a encontrar, por ejemplo, funciones para buscar si un nodo I está libre, cuál es el siguiente nodo I, asignar un nodo I, es decir, ponerlo como ocupado, desasignarlo, es decir, ponerlo como libre, y lo mismo para los bloques, determinar si un bloque está libre, ver cuál es el siguiente bloque libre en el mapa de bits, asignar un bloque, es decir, ponerlo como ocupado, y desasignarlo, que significa ponerlo como libre, ¿de acuerdo? ¿Ok? También voy a implementar o voy a tener funciones que me permitan hacer operaciones de escritura y lectura ahora ya en bloques, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, los bloques son conjuntos o grupos de sectores, ¿de acuerdo? Que puede ser un sector, 2 sectores, 4 sectores, depende del tamaño del bloque, ¿de acuerdo? ¿Ok? Para que estas funciones se puedan implementar, estas requieren datos de dónde inician y terminan los mapas de bits, datos que están en el sector de boot de la partición, y también se requiere el tamaño de los bloques y dónde inicia el área de datos o los bloques de datos, es decir, en qué sector lógico del disco está el bloque número 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta función pues, va a ser la traducción de número de bloque a sectores lógicos. También vamos a tener funciones para el manejo de fecha y hora, es decir, funciones con las cuales voy a poder obtener la fecha y hora actual, ¿de acuerdo? Funciones con las cuales, por ejemplo, voy a poder traducir la fecha y hora a una secuencia de 32 bits. ¿Por qué? Porque así es como se almacenan las fechas en los nodos I. ¿Sí? Ok. Entonces, en el siguiente nivel tendría funciones como, por ejemplo, para establecer o poner un archivo en un inodo, ¿de acuerdo? En el inodo N de la tabla de nodos I, buscar un inodo, remover un inodo, ¿de acuerdo? Y una vez que tengo estas funciones, entonces ya puedo desarrollar las funciones para la gestión de los archivos. Es decir, ya puedo crear, abrir, leer, escribir, cerrar, buscar dentro de un archivo y eliminar un archivo. Y también pues voy a tener las funciones
para la gestión de los directorios, es decir, abrir, leer de un directorio y cerrar de un directorio. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias por tu atención, espero haya quedado claro y si no, pues podemos resolver dudas. Hasta luego.